Hola, bueno, hoy día voy a resolver este problema del volumen de un paraboloide que está escrito aquí como z igual a 1 menos x al cuadrado dividido por 64 menos y cuadrado dividido por 25 y nos piden que encontremos el volumen de esa superficie en el primer octante. Entonces, lo primero que vamos a comentar es que en realidad nosotros podemos ver z como una función de x, y, ¿ya? O igual a un nivel, ¿ya? Esto es útil como para entender un poco de cómo funcionan las figuras, ¿ya? Entonces, bueno, primero lo vamos a dibujar en el plano, ¿ya? En el plano XY, pensando que solamente vamos a trabajar, digamos, este Y y este X. Como es primer octante, vamos a trabajar solamente con la parte que está sobre este eje y sobre este eje, ¿ya? Entonces no podemos salirnos de esa zona, del primer cuadrante, ¿ya? Y a su vez, en el primer cuadrante podemos tener la parte positiva de los z o la parte negativa de los z. Como es primer octante, es el primer cuadrante del plano XY, y dentro de ese primer cuadrante estamos en la parte positiva del z. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hacemos el nivel 0? C igual a 0. C igual a 0 es lo mismo que decir x cuadrado 64 más y cuadrado 25 igual a 1. Lo que hice ahí fue ordenar esta ecuación, pasar las partes que tienen signo menos al otro lado, como el c es igual a 0, no me afecta en nada el lado izquierdo de la ecuación, y el lado derecho se vuelve solamente el 1, que es la constante que dejamos acá. Entonces esto es una elipse, ¿ya? Centrada en el origen, ¿ya? Y sus semiarcos ocurren cuando el x vale 1, perdón, cuando esta fracción vale 1, y eso ocurre cuando el x vale 8. Entonces digamos que aquí está el 8, y si aquí está el 8, la mitad es 4, entonces un poco más de la mitad, el y es 5. ¿Por qué 5? Porque 5 al cuadrado también es 25, entonces el nivel 0 sería ese cuarto de elipse. Después, si hacemos, por ejemplo, el nivel c igual a un medio, esto sería x cuadrado 64 sobre 64 más y cuadrado 25. Y aquí nos quedaría, como es un medio menos 1, pero el un medio queda al otro lado, vamos a pasar el un medio hacia el otro lado, entonces me queda igual a un medio. No es porque sea un medio, no es este un medio, es 1 menos un medio. 1 menos un medio también es un medio, pero no es porque el nivel sea un medio el número que ponemos al lado derecho, ¿ya? Entonces, para que esto tenga forma de elipse, la ecuación general de la elipse tiene que ser multiplicada por 2 para que me quede con un 1. Esto me queda por 32 y cuadrado. Ya, y aquí no me queda no es múltiplo de 2, entonces me queda así, ¿ya? Igual a 1. Igual lo pueden hacer con un medio, pero yo lo quiero dejar con el 1 para que se entienda cómo contamos los valores de x e y, tal como hicimos en el otro nivel. Entonces, x ahora valdría la raíz cuadrada de 32, perdón, que es un poco menos que raíz de 36, y un poco más grande que el 5. Entonces, si aquí está el 5, digamos que está por aquí el raíz de 32. ¿Y el y qué tiene que ser ahora? El y tiene que ser 5 dividido por raíz de 2. O sea, digamos, 5 dividido por algo un poco más chico que un medio, que 2, perdón. Entonces esto me queda 5 sobre raíz de 2. Y ese sería el nivel un medio. Vamos a hacer el último nivel para que se entienda el dibujo. Vamos a hacer el caso más particular, que es c igual a 1, ¿ya? Y aquí van a observar de que si c vale 1, la ecuación se transforma en x cuadrado
64 más y cuadrado 25 igual a 1 menos 1, 0. Ya, y esta elipse, que no es elipse porque está igualada a 0, equivale al punto de aquí. ¿Ya? Entonces lo que estamos diciendo es que la superficie son elipses que a medida que va aumentando el nivel, desde 0 a 1, por ejemplo, no podemos tener un nivel más bajo que 0, ¿ya? Podríamos tener un nivel más bajo que 0, pero no tiene interpretación, porque no estaríamos en el primer octante. Entonces, el dibujo en 3 dimensiones sería algo como así. Vamos a hacerlo al revés. Cuando estamos en el nivel 0, dibujamos esta elipse. ¿Ya? Digamos que aquí está el 5, y aquí está el 8. ¿Ya? Cuando estamos en el nivel 1 medio, o sea, estamos un poquito más arriba. Ahí. Y así sucesivamente. Y ese sería como el volumen, ¿ya? Entonces, como nosotros queremos sacar el volumen, el dibujo es opcional, ¿ya? Lo que vamos a hacer es, voy a borrar aquí las curvas de nivel. Nosotros podemos trabajar con una proyección, ¿ya? Una proyección en el eje Y. ¿Ya? Entonces, como vamos a trabajar con una proyección en el eje XY, vamos a trabajar solamente con el nivel 0. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, yo necesito dibujar eso de una forma cómoda, ¿ya? Entonces, existen coordenadas que nos simplifican un poco los cuadrados, las raíces cuadradas, porque nosotros podríamos despejar z en términos de x, y después encontrar y en términos de x, pero me van a aparecer raíces cuadradas. Entonces, un poco para evitar que ocurran eso, cuando nosotros tenemos elipses o circunferencias, lo más recomendable es hacer lo que se conoce como las coordenadas cilíndricas, ¿ya? Entonces, las coordenadas cilíndricas dicen que z no cambia, solamente vamos a afectar la parte del x y el y. Entonces, como aquí tenemos un caso de elipses, ¿ya? Si tuviéramos circunferencia como curvas de nivel, podríamos hacer las coordenadas cilíndricas tradicionales. Pero lo que vamos a hacer ahora es que vamos a cambiar un poco las coordenadas cilíndricas tradicionales. Las coordenadas cilíndricas tradicionales son r coseno y r seno. Hay gente que ocupa r minúscula o r mayúscula. Yo prefiero ocupar r mayúscula para que no se confunda la r con otra letra, ¿ya? Pero ahora lo que tenemos que hacer es, yo tengo que llegar a esta expresión. Tengo que llegar a 1 menos r cuadrado, ¿ya? Entonces, para poder llegar al r cuadrado, ocupando las propiedades trigonométricas, yo en realidad aquí tengo que poner, vamos a hacer un otro color, un 8 acompañando el coseno. ¿Por qué? Porque el x está dividido por un 64, por lo tanto, si yo reemplazo el x por 8r coseno, 8r coseno es 64r cuadrado coseno cuadrado, y se simplifica el 64, ¿ya? Y si yo reemplazo el y, también tengo que ponerle un número, que en este caso va a ser 5, para que a su vez me quede 1 menos 64 r cuadrado coseno cuadrado dividido por 64, me queda r cuadrado coseno cuadrado. Y cuando reemplazo en el i, me queda menos 25 r cuadrado seno cuadrado dividido por 25, se me van los 25, y me va a quedar, aquí lo voy a hacer en azul. Pueden obviar el desarrollo. Claro, y aquí, en lugar de escribir 64, para que se entienda bien, vamos a escribir 8 al cuadrado. Y aquí vamos a poner 5 al cuadrado, r cuadrado, seno cuadrado, dividido por 5 al cuadrado. Dijimos que esto se simplificaba, y esto me queda igual a lo que habíamos dicho que queríamos. Z igual a 1 menos
R cuadrado. Y en realidad lo que nosotros queríamos era encontrar una expresión para Z en términos de R y teta. En este caso las tetas se fueron porque por propiedades trigonométricas coseno cuadrado más seno cuadrado es siempre 1. ¿Ya? Por eso se eliminan de alguna forma. Pero como nosotros estamos trabajando en el primer octante, en realidad el Z va a estar limitado inferiormente por 1 menos R cuadrado y superiormente por el Z igual a 0. Por lo tanto, aquí tengo mi primer rango de Z. Ya, eso es lo que yo quería. Quiero saber cómo integrar con respecto a Z porque voy a, de alguna forma, proyectar las superficies de nivel en términos de R y de teta. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es esto. Voy a dibujar de nuevo mi eje en 2 dimensiones, pero ahora voy a dibujar vamos a dibujar 1. Observemos de que el 1 menos R cuadrado, si es que el R siempre es positivo, porque cuando nosotros definimos las coordenadas cilíndricas, lo que nos dijimos es que R siempre es positivo, no puede ser negativo, y que teta tiene que estar entre 0 y 2pi, porque si no, cualquier cambio de variable tiene que ser inyectivo, ¿ya? Por lo tanto, el R coseno y el R seno no pueden tomar 2 veces el mismo valor para distintos ángulos. Por lo tanto, tenemos que tomar el argumento entre 0 y 2pi porque con eso recorremos todas las combinaciones de coseno y seno. Si nosotros lo ponemos, por ejemplo, entre 0 y 3pi, entre 2pi y pi vamos a llegar a los mismos números que entre 0 y pi. Por lo tanto, estaríamos repitiendo, entonces estaríamos integrando de más. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros dijimos es que cuando nosotros introducimos ese cambio de variable, lo que estamos diciendo es que estamos integrando sobre una circunferencia, porque la elipse que dibujamos, la estamos dibujando como si fuera igual para el X e igual para el Y, ¿ya? Porque estamos introduciendo circunferencias especiales, ¿ya? Pero, como estamos en el primer cuadrante, pero en el primer octante, en realidad la única parte de la circunferencia que nos va a interesar, y lo tuve que borrar porque era muy difícil borrar solamente lo que quería, usando mis cilíndricas especiales. Aquí vamos a poner R. Z. Entonces aquí tenemos el 1, radio 1, y llega hasta acá. Por lo tanto, ahora tengo que definir mis límites de integración. Una cosa muy importante que me faltó decir. Las coordenadas cilíndricas o cualquier coordenadas necesitan lo que se conoce como el jacobiano del cambio de variable. Entonces, el jacobiano son todas las derivadas parciales, pero no solamente puestas en forma matricial, sino que el determinante y el valor absoluto de ese determinante. También se anota de esta forma. Se anota como el determinante de x, y, z con respecto a r, teta y z. ¿Ya? Hay gente que se aprende estas fórmulas de memoria, pero para explicar de dónde viene, aquí tenemos que colocar de x en dr, de y en dr, de y en dr, y de z en dr. Aquí tenemos que colocar de x en d teta, de y en d teta,
y de z en d θ. Hay gente que dice que cuando hacemos coordenadas cilíndricas en 3 dimensiones, la última columna se puede omitir, pero vamos a explicar por qué se omite en este caso. Y luego tenemos que hacer de z, aquí coloqué x será y, aquí sería de z en dr. Perdón, lo estoy haciendo en el otro orden. Entonces este era, sí, este era de x en d θ, de y en d θ, de z en d θ, sí está bien. Y aquí tengo que poner dx en dz, de y en dz, y de z en dz. El de z en dz es como redundante, pero hay que colocarlo igual. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos ese determinante y lo reemplazamos por sus expresiones, de x en dr va a ser la derivada de x con respecto a r, entonces me queda 8 coseno. El i sería 5 seno, perdón, sí, 5 seno. 5 seno. Y el teta no depende de r, por lo tanto es 0. Después el x, lo mismo, aquí me queda menos 8r seno, el menos viene por la derivada del coseno. 5r coseno, este es 0, de x no depende de z, por lo tanto este es 0, y no depende de z, por lo tanto es 0, y este es 1. De z ante z es 1, ¿ya? Entonces, cuando uno ve ese determinante triple, se da cuenta que es bastante sencillo, lo vamos a hacer así. El primer pivote es 0, ocupando la tercera fila como pivote, el segundo también es 0, por lo tanto no se considera, y el tercer pivote, que es el único relevante, sería 1 por el determinante de 8 coseno, 5r coseno, menos 5 seno por esto, este producto de este por ese y ese por ese. Y cuando yo hago ese producto, para simplificar un poco los cálculos, porque para no alargar tanto el video, esto me quedaría 8 por 5, 40 por r por coseno cuadrado, más 40 r por seno cuadrado. Se me van los cosenos, puedo factorizar por coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, y me queda 40 r. ¿Ya? Entonces hay gente que se aprende de memoria de que cuando ponemos números aquí, en realidad el jacobiano sería este número de aquí, multiplicado por este número de aquí, por r, siempre es por r. ¿Ya? Si fueran 1, sería 1 por 1, r. ¿Ya? Entonces vamos a borrar un poco y vamos a calcular el volumen con lo que estamos diciendo. Ya, pausa el video para borrar. Entonces, ahora definimos el volumen como la integral triple. Recordemos de que hay casos particulares donde el volumen se puede ver como una integral doble, pero cuando tengamos un jacobiano, siempre tiene que ser como una integral triple porque eso puede afectar el límite de la parte de z. Entonces, primero colocamos el jacobiano, que va a ser nuestra función de levantamiento. ¿Ya? Luego colocamos los diferenciales. Primero z, después r y después θ, pero hay ocasiones donde el orden se puede escribir de otra forma, ¿ya? Pero en este caso, si lo estamos haciendo por z, el z dijimos que se limitaba entre 0 y 1 menos r cuadrado, ¿ya? El r dijimos que tenía radio entre 0 y 1, ¿ya? Porque 0 es el radio más chico que puede tener por definición de coordenadas cilíndricas, y 1 es el radio que hace que esta expresión de arriba se anula y se haga 0, ¿ya? Y como estamos trabajando en el primer octante, solamente integramos no entre 0 y 2pi, sino que entre 0 y pi medio, ¿ya? Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer la integración. Entonces, esta integración es bastante sencilla porque tenemos constantes en los dos segundos límites de integración. El primero sería de 0 a pi medio y de 0 a 1, y ahora tenemos que integrar el 40r con respecto a z. Como no depende de z, aparece simplemente un z que tengo que evaluar entre 1 menos r cuadrado y 0 por diferencial de r por diferencial de θ. El siguiente paso es ocupar la regla de Barrow y evaluar lo que estamos diciendo ahí. Cuando evaluamos en 0 me queda 0, por lo tanto me puedo obviar ese paso.
Y la otra parte me queda, bueno, me quedo aquí el límite de 0 y 1, y esto me quedaría 40R, que es la constante que acompaña esta integración, 40R, por 1 menos R cuadrado. Y ahora tengo que integrar esto con respecto a R, ¿ya? Y luego después con respecto a θ, ¿ya? Entonces, si yo hago esa integración, bueno, la primera, como la última integración no depende de R, ¿ya? Solamente depende de θ, yo puedo cambiar la última integración por un θ evaluado entre 0 y pi medio, ¿ya? Por lo tanto, eso me va a quedar pi medio. Lo voy a dejar así por ahora. Y ahora, cuando yo tengo que integrar 40R por 1, que es 40R, integrado es 20R cuadrado, ¿ya? Ocupando la regla de integración, y menos 40R por R cuadrado es 40R al cubo. Cuando yo aplico la regla de integración me queda 40R a la cuarta dividido por 4, y eso son 10R a la cuarta. Esto ya está integrado, por lo tanto lo evalúo entre R igual 1 y R igual 0. En 0 pasa lo mismo. Se hace 0, por lo tanto solamente me importa la parte de los números distintos de 0. Entonces esto sería pi medio por 20 menos 10. 20 menos 10 son 10. 10 por pi medio serían 5 pi unidades cuadradas. Y eso sería todo. Muchas gracias.